Sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre las doctrinas que nosotros profesamos como Iglesia Bautista Reformada. Estamos en el puritanismo. Y pues decíamos que la semana pasada que nosotros heredamos tres aspectos del puritanismo, no toda la doctrina del puritanismo, ¿cierto? Que pues ellos también tenían sus cositas, pero en primer lugar hablamos de la libertad cristiana, ¿cierto? O libertad de conciencia, y decimos que solo Dios es el Señor de la conciencia. Confesión de fe, capítulo 21, párrafo 2. Y esa conciencia la ha hecho libre ¿de qué? De mandamientos de hombres, siempre y cuando esté en contra de su palabra. Si una doctrina de hombres o una tradición se contrapone a la Biblia, no debemos obedecerla. Pero si no afecta lo que la Biblia enseña, bueno, ya es cuestión de la libertad de conciencia de cada quien. Entiéndase, arbolito de Navidad, pesebre, celebrar o no el Día de las Madres. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso no viola la ley de Dios tampoco. Entonces cada quien es libre de celebrar o no el Día de las Madres. Y si alguien no lo quiere celebrar es porque es un mal hijo. No, su libertad de conciencia lo lleva a concluir que no debe celebrarlo y no lo celebre y ya. Eso es asunto de cada quien. O sea, eso nos lleva a concluir que no todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones malas, pero hay tradiciones que no afectan la vida del creyente. Por lo tanto, cada quien escoge si llevarlo a cabo o no, celebrar o no la Navidad. O sea, quieren celebrar bien, si no, irme el 31 de diciembre para la casa de mi familia a visitarlos, es problema de cada quien. Eso sí, no vayan a terminar rindiéndole culto a Jano, ¿no? ¿Sí? Tenemos que entender realmente qué es lo que ocurre ese día, pero más de eso, cada quien escoge, ¿cierto? Dios es el Señor de la conciencia, porque hacer esas cosas no estando de acuerdo es violar la conciencia, es destruir la razón. ¿Yo por qué voy a hacer algo si no estoy de acuerdo? Esas personas que se casan es que porque los obligaron. Es que ¿quién obliga a quién? No, me obligaron. No, nadie está obligado a hacer algo que no quiere. Y siempre que hacemos algo es porque en el fondo lo queremos hacer. Pero nadie está obligado, somos seres libres. Entonces nadie diga, a mí me obligaron. No, es que yo en esa iglesia estaba obligado y me tocaba dar el diezmo y dar las primicias y dar todo porque me tenían allá obligado. No, tú estabas allá porque querías. Por cualquier razón. Reconocimiento, estar bien con las personas, mantener una buena reputación, no tener a mí enemigos, pero no digas que te obligaron. Nadie obliga a nadie. Ni siquiera bajo la pena de muerte. Porque entonces, ¿por qué los creyentes iban contra ese mandamiento? El César es el Señor. Y el creyente decía, no, Jesús es el Señor. Pena de muerte. Ni la pena de muerte los obligaba. Y cuando una persona ante una amenaza de ese tipo actúa porque en ese momento desea algo, en este caso preservar la vida, pero hace lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Preservar la vida. Tienes que renegar de Cristo bajo pena de muerte.
No, sí, no, yo nada más pasaba por acá, que reformado ni que nada, eso lo que son unos deformados, yo no nada que ver con los reformados. Hermano, ¿usted por qué renegó? No, me obligaron, no. Querías preservar tu vida, al fin y al cabo hiciste lo que querías. Cuando una persona actúa contra su conciencia, está negando la razón. Oiga, pero ¿tú por qué haces algo si no estás de acuerdo con ese algo? Actúa contra la razón. Decíamos que la conciencia, ¿qué es? Un monitor moral. Ella nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ella juzga nuestras acciones. Por eso cuando una persona hace lo malo, ¿cómo se dice? Esa persona no tiene conciencia. Está desatado completamente a hacer lo malo. Como ciertas personas afuera y algunos gobiernos, como ustedes entenderán, ¿cierto? Bueno, citábamos algunos textos y decíamos, ustedes los tienen allí, Santiago 4:12, Romanos 14:4, Gálatas 5:1, fuera de Dios y su palabra, nada ni nadie pueden imponer sobre nuestras conciencias una doctrina o un mandamiento como carga. Nada ni nadie. Pastor, dígale a mi hijo que se case, ya está, se le está pasando el tiempo. No, ese es el problema de él. Yo no soy el dueño de la conciencia. Pastor, dígale a mi hijo que estudie ingeniería porque él quiere estudiar música. Y eso no tiene futuro. No es el problema de él. No es mi problema. Porque no compromete la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado. ¿Por qué es importante este tema? Les voy a dar un adelanto. Porque de este tema se deriva el principio regulativo de adoración, que lo vamos a ver dentro de 8 días. De esto, de la comprensión de esto, es que vamos a entender el principio regulativo. No me adelanto más. Entonces, en esos asuntos, cada quien actúa de acuerdo a su conciencia. Para entender lo que los autores de nuestra confesión están defendiendo, porque recordemos que estamos citando la confesión, ¿no? Debemos recordar el contexto histórico en el que se escribió la confesión. ¿En qué contexto se escribió? Bueno, había una contienda entre la iglesia anglicana y un grupo separatista, según ellos, llamados los puritanos, siglo XVI. Y estas personas querían purificar la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana se parecía a todo menos a una iglesia diferente a Roma. Era exactamente la misma iglesia. Los puritanos dijeron, pero entonces, ¿cuál es la cuestión con habernos separado de Roma si vamos a hacer lo mismo? Y fueron perseguidos, fueron censurados, fueron controlados por el gobierno. Cuando llega el siglo XVII y se elabora la confesión de fe de Westminster, la confesión de Savoy, posteriormente la confesión de fe bautista, fue en ese contexto, un contexto de censura, un contexto de prohibición de libertades. Predicadores como Juan Bunyan no podían salir a la calle a predicar públicamente porque iban a la cárcel, ¿cierto? Y Juan Bunyan estuvo 13 años preso por desobedecer el decreto del rey Carlos II. Carlos II Estuardo, que era hijo de Carlos I. Entonces, prohibieron, censuraron, hasta que en 1689 se hizo el Acta de Tolerancia. Coincidió con la confesión de fe nuestra. Y en el Acta de Tolerancia, pues ya los puritanos tuvieron libertad, pero fuera de la iglesia anglicana. Porque ellos no pretendían irse de la iglesia anglicana. Ellos lo que querían era reformar la iglesia anglicana. Ser diferentes a Roma. Y la iglesia anglicana no quería. Y había esa pugna entre los dos.
En este contexto se elabora la confesión de fe. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Nadie tiene derecho a prohibirle algo a un creyente o a ordenarle algo si esto quebranta la Escritura. No tiene derecho. Ni el pastor, ni el obispo, ni en el caso de la iglesia anglicana, los sacerdotes, nada ni nadie tienen derecho a controlar la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque ellos deberían tener toda la plena libertad de mostrar que eran creyentes, a predicar el evangelio. Eso no iba contra la Escritura, todo lo contrario. Pero ellos querían seguir apegados a su tradición anglicana con su libro de la oración común y ordenaban a todos los creyentes que tenían que tener el libro de la oración común y llevar a cabo las prácticas del libro de la oración común. Recuerden que el libro de la oración común fue diseñado por Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, del rey Enrique VIII. Eso era una tradición, así como los libritos de oraciones de la iglesia romana. Por eso surge este artículo de la confesión de fe. Nosotros no seguimos tradiciones de hombres cuando contradicen lo que la Escritura ordena. Mateo 15, del 1 al 9. Uy, está largo. Y me traje también esa manga corta para no sufrir el calor. Está haciendo más calor que todos los días. Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Mire que es un mandamiento expreso de Dios. Pero ellos le encontraron la vuelta. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y este es el fundamento bíblico para esta cuestión. Hermano, yo fui a la casa del hermano Juanito y él allá tiene en el cuarto una foto de Arnold Schwarzenegger. ¡Que la tenga! Eso no es problema mío. Es que eso es idolatría. Usted lo vio arrodillado frente a la foto y le prendió velas. No, entonces déjelo. ¿Sí o no? Es que es idolatría porque la Biblia dice: no te harás imagen. Sí, no te harás imagen para inclinarte a ella y adorarla. En ese sentido, no podríamos tener una foto ni de mi mamá, ni de cuando mi esposa y yo nos casamos, ni de los hijos. Hay personas que imprimen una foto de los hijos y la ponen en la pared. No, quítela. Vamos a poner a estrenar a mi esposa teléfono. ¿Sí ven? Una doctrina que celebren las iglesias que no son de esa doctrina, que nosotros no celebremos. A ver, ustedes que han estado en iglesias del Evangelio de la Prosperidad. No. Ah, exactamente. La fiesta de las primicias. Hermano, pero eso está en la Biblia. Claro que la fiesta de las primicias está en la Biblia. Está en Levítico. ¿Qué capítulo de Levítico? Están las 7 fiestas. Levítico 23.
están todas las fiestas allí. Ahí están las fiestas, las primicias, está en la Biblia. Entonces, ¿por qué no las celebramos? Porque Cristo es el cumplimiento de esa fiesta. Y la Biblia dice que esas cosas eran sombra de lo que habría de venir. Pablo en la carta con los Colosenses nos dice eso. Esas fiestas eran tipología de Jesucristo. Cristo es que las primicias de Dios, lo primero que Dios, para Dios, Él lo entregó. La primicia a los resucitados de entre los muertos. Él es lo primero, Él es lo mejor de Dios. Cuando el pueblo de Israel daba las primicias, daban lo peor, lo que les sobraba. No me digas que la conciencia los acusa. No, daban lo mejor. Cristo fue lo mejor que Dios dio. Él es nuestras primicias. Entonces nadie tiene derecho a venirme a mí a decir, ¿ustedes por qué no celebran la fiesta de las primicias? Porque no lo manda Dios. Claro, celebran lo que les conviene. Obviamente, claro, porque la fiesta de las primicias recoge el Villegas, la marmaja, la pasta, la lana. ¿Por qué no celebran el día de la expiación? Yo no los veo celebrando el día de la expiación. Celebran la fiesta de las primicias. Ah, porque ahí está la money. Entonces, un creyente verdadero con la luz del Señor, con el Espíritu Santo, en ese momento, si está en una iglesia esa y le dice, mire que vamos a celebrar, debería decir, no. No, pero es que la iglesia lo hace y el apóstol dijo, no. Es contra la palabra de Dios. Pero está en la Biblia, sí, pero cumplió su propósito. No, pero nosotros llevamos 100 años haciéndolo. Es una tradición de hombres. Invalida la palabra de Dios. Algunas personas acá tal vez no alcanzan a dimensionar eso porque nunca pisaron una iglesia pentecostal. Pero nosotros que venimos de esa tradición, que tuvimos la experiencia de estar allí, sabemos, hemos visto y hemos experimentado, en algún momento ir tras esa corriente y en algún otro momento decir, no, eso no está bien. Y sufrir las consecuencias. No le dan a uno un premio, no, le hacen el feo. Pero si uno lo hiciera, estaría actuando contra la conciencia y contra la razón. En el culto no debe celebrarse ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni el Día de los Niños, ni nada por el estilo, porque es el Día del Señor. Se celebra fuera del culto. Entonces la predicación debe ser la misma. La liturgia debe ser la misma. No, que es que hoy, como es el Día de las Madres, entonces nos va a dirigir la hermana mayor de la iglesia. Más mayor no, porque está mal dicho. No se dice ni más mayor ni más mejor. No. La hermana mayor de la iglesia, la que tenga más edad. Porque es el Día de las Madres. No. Y si en algún momento dado nosotros como iglesia no quisiéramos celebrar el Día de las Madres y las madres no me van a querer, nadie podría decir nada. Porque es una tradición humana. No tiene nada que ver con Dios ni con su palabra. Pero el hecho de celebrarlo no es pecado. De querer homenajear a la mamá no es pecado. Pero es cuestión de ¿qué? De libertad. Entonces viene un hermano de otra iglesia. No, pero es que en mi iglesia no celebraban el Día de las Madres porque eso es pecado. No es pecado. Es cuestión de libertad. ¿No quiere celebrar papito? Pues no venga. Nosotros hacemos un homenaje a la mamá, le hacemos un almuercito. Es que en mi iglesia no celebran la Navidad porque la Navidad es el homenaje a Tamuz. Para usted, papito. Nosotros no interrumpimos el culto para celebrarla, pero hacemos un homenaje a nuestro Señor. ¿No le gusta? Bueno, no venga ese día. Libertad. Es cuestión de libertad. Pero nadie tiene derecho a enseñorearse de la conciencia de los demás. Y así, como decían aún, desde las cosas más pequeñas e insignificantes hasta las más grandes. Como la fiesta de las primicias. Eso es un error. Es una doctrina de error.
una doctrina de error celebrar la Pascua, claro, porque la Pascua, que es Cristo, ya se fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de Dios. ¿Yo por qué tengo que celebrar Pascuas? Lo que debería hacer es instruir a la iglesia en el conocimiento de esas fiestas para que entiendan que ya se cumplieron en Cristo y que la Pascua no se celebra solo en Semana Santa, todos los días. Yo recuerdo que Jesús es mi Cordero que quita el pecado del mundo. Esto no elimina que bajo ciertas circunstancias nos encontremos en una posición de sujeción. Ese pedazo no me gusta. No quiere decir que no debamos obedecer a aquellos que están en autoridad en cuestiones neutrales. La Biblia nos dice que en la jurisdicción de la iglesia son los pastores los que gobiernan y que la iglesia, ojo con la palabra, yo les estoy leyendo lo que dice el texto, estamos obligados a obedecer en esa jurisdicción, a no ser que lo que nos están pidiendo atente contra Dios y contra nuestra alma. Por ejemplo, si hay una persona que no está viniendo a culto, viene por allá cada vez que, un miembro, que cada vez que hay comida, entonces, ¿cuál es el deber del pastor? Decirle, hermano, te veo mal, estás pecando, no, porque solo Dios es el Señor de la conciencia. Ay, sí, qué belleza. Hermano, esas personas con las que tú estás rodeado no te convienen. Esas amistades no te convienen. Ay, el pastor tiene derecho hasta meterse en eso. Sí, por eso es que hay un proceso de premembresía y el que no le gusta el proceso, pues dice, no, yo mejor no, porque a mí no me gusta que nadie me gobierne. Pero el pastor tiene derecho en la vida de los miembros a decirles, no me gusta estas personas con las que andas. Para eso la iglesia lo nombró, para eso Dios lo puso allí. Lamentablemente a uno es el que le toca echárselo de enemigos. Esta gente no te aporta. Esto que estás haciendo no está bien. Y si lo hace por el bien de mi alma, ¿yo qué debería hacer? Obedecer, porque en última instancia no lo estoy obedeciendo a él, estoy obedeciendo la palabra de Dios, el consejo de Dios. Ahora, si el pastor dice un buen día, bueno, hermano, la gente no está viniendo a culto y las ofrendas están bajitas, entonces vamos a motivar a la gente a que venga, vamos a hacer el culto más movido, vamos a hacer una obra de teatro acá. Dentro de 8 días les presentamos una película, no va a haber predicación, una peliculita bien chévere para que la gente se motive. Y vamos a hacer una reunión para los muchachos con lluvia cósmica, es que le dicen, lluvia cósmica, esa que tiran una espuma de colores y con luces, para que los jóvenes se enciendan. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia? No, pastor, eso no es así. Claro, la iglesia puede llamar a cuenta del pastor. Pero si el pastor lo que dice, bueno, vamos a hacer el culto, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a orar, vamos a cantar. Bueno, pero cantemos con ganas. No, porque solo Dios es el Señor de la conciencia, yo canto así. No, pero la Biblia dice que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Todo tu ser tiene que adorar a Dios y en verdad fundamentado en la Escritura. Y si yo te digo, bueno, pero que se vea que amas a Dios. No, porque Dios es el Señor de la conciencia. No. El pastor está procurando el bien de la iglesia. Hermano, ¿tú a qué estás estudiando el catecismo? No. ¿Por qué? Porque solo Dios es el Señor de la conciencia. Yo en mi casa estudio lo que yo quiero. No, pero la directriz es que toda la iglesia en su casa y en los grupos esté estudiando el catecismo, para que todos tengamos una unidad doctrinal.
Ah, pero yo sé tener hielo. Ay, ahí sí se lo aprenden. Entonces, ¿qué pasa? Desobediencia, rebeldía. Hermano, mire, la iglesia está promoviendo que hagamos la lectura de la Biblia en 3 años. Vamos en el libro de Job. ¿En qué capítulo vas? No, yo estoy siguiendo el devocional de la iglesia de Juan Manuel Vaz. No, pero mira, nosotros estamos en el libro de Job. No, porque ya se te leyó la conciencia. Ah, no, entonces le hacemos una colecta, le recogemos lo del pasaje y lo mandamos a Barcelona, España, para que vaya a la iglesia de Juan Manuel Vaz. Porque el pastor está procurando lo mejor para ti y tú eres rebelde. Entonces ahí no hay principio de libertad de conciencia, y ahí es rebeldía. Hermano, ¿tú por qué tratas a tu esposa así? Yo fui a tu casa a visitarte y vi que tu comportamiento no es correcto con tu esposa. No, porque es mi casa y solo Dios hace enseñar la conciencia. No. Estás violando Efesios capítulo 5. Tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Qué debería hacer el creyente? Oiga, sí, hermano. Hermano, pastor Boris, como quieran. Oiga, sí, pastor, de verdad. Ore por mí, pastor, ayúdeme. Tengo un genio de los 1000 demonios. No tengo paciencia con mi esposa. Ayúdeme. Ah, no. ¿Y usted quién es? ¿Quién lo mandó a meterse? Es que usted... No, ¿quién soy yo? El pastor. Para eso pidió membresía en la iglesia. O si no, mejor no la pida. ¿Sí o no? Eso, todos los aspirantes a miembros deben estar enterados de eso. Hermano, tu hijo es más malo que el anticristo. ¿Qué le estás enseñando? Pues yo veré qué le enseño, porque solo Dios es el Señor de la conciencia. Entonces, ¿para qué pidió membresía en la iglesia? Hermano, estás pecando contra Dios. Dios te dio ese niño para que lo administres. Tú eres mayordomo. Él es herencia de Dios en tus manos. Críalo, enséñale. Es un rebelde, es un grosero. ¿O no será que más bien eso es lo que él ve en tu casa? Y las ovejas deben estar dispuestas a ser amonestadas, a ser instruidas, a ser corregidas, a ser redarguidas, a ser alimentadas. El hermano monta una venta de cerveza en la casa porque la situación está difícil y porque es la que más deja, ¿no? La que más deja la venta de cerveza. Hermano, pero ¿qué quiere que haga? No es la situación. Hermano, pero eso no está bien. Es que solo Dios es el Señor de la conciencia. Ah, no. ¿Sí ven? ¿Cómo? Ah, le tapa la etiqueta del oso con un tratado y le pone abajo, sublime gracia. ¿Sí? No. Entonces, siempre y cuando sea en la jurisdicción de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, yo debo someterme a lo que mi pastor me diga, porque él vela por mi alma. Pero también tengo una conciencia y un discernimiento por parte del Espíritu Santo para saber cuándo mi pastor me está pidiendo algo que va contra la palabra de Dios, que se corresponde en un pecado. Pastor, me están ofreciendo un trabajo, ya leo la palabra, Kenny. Me están ofreciendo un trabajo en Bogotá, ¿sí? Pero tengo que irme 6 meses. Ah, ¿te vas con tu esposa? No, ella se queda acá. ¿Usted qué me aconseja? Pues yo le aconsejo lo que dice la palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Ah, pero ¿usted qué quiere que haga? No es que la situación... Por el bien de tu alma y de tu familia, no te vayas. Si puedes, llévate a tu esposa, pero no te vayas solo. Eso es lo que ordena la palabra. El apóstol Pedro dice que los maridos vivan sabiamente con sus esposas y habla de permanencia. ¿Sí? Para eso nos puso el Señor. Y si va en beneficio de mi alma, debería poder someterme. Pero pues el problema que todos tenemos, todos, es de eso, de nos cuesta sujetarnos a nuestras esposas, al pastor, al esposo, etcétera, etcétera. Pero también se han dado casos, y ese es lo correcto, en que pastores de iglesias bíblicas llega el momento donde
se tuercen. Llega el momento donde agarran para otro lado. Y entonces la iglesia dice, no, pues yo me voy para donde va mi pastor. No pueden, no podemos, no pueden ustedes. Por eso es importante la confesión de fe. No, pastor, si usted quiere seguir por ese camino, hágalo solo. Nosotros somos fieles a la Escritura. Amor. Rescatando el texto que estaba mencionando, dice que eso que se sujeten al pastor y eso, si lo hace quejando, no les es provechoso a las ovejas. Eso es algo que la gente no entiende cuando se piensan que no es provechoso para el pastor, ¿no? Porque lo que está en juego es la vida espiritual de la oveja. Dice, porque esto a vosotros, no os es provechoso. Si el pastor le llama la atención a la oveja, o le da un consejo, o le da una directriz, la oveja, ay, pero es que esa fregadera, que el culto a toda hora, culto. Si ustedes supieran, Cristi se fue para Chile, está en una iglesia donde el culto dura todo el día. Pregúntenle, ustedes tienen el número de ella, está en una iglesia reformada en Chile y el culto dura todo el día. Almuerzan allá. Y nosotros, si el pastor se demora más de una hora en el sermón, ya le está dando un derrame cerebral a algunos. Todo el día. ¿Y qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debería? Ir al culto, porque es por el bien de sus almas. ¡Ay, ese pastor tan abusivo! El pastor está desgastándose un domingo para que esa iglesia sea alimentada todo el día. En la iglesia del pastor Héctor en Medellín lo hacen una vez al mes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todo el día. Nosotros decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Libertad de conciencia. Pero es por el bien de la iglesia. Bueno, vamos al siguiente punto dentro de la libertad de conciencia. El abuso de la libertad cristiana, porque hay algunos que son avispados, ¿no? El abuso de la libertad cristiana, para que no haya malos entendidos. Lo que enseña este capítulo no es que yo puedo hacer un uso de mi libertad cristiana como me venga en gana. No, porque solo Dios es el Señor de la conciencia, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a salir con mis amigos, me voy a ir a tomar, una al año no hace daño, bla, 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 bla. No. Me voy a conseguir un novio inconverso, una novia inconversa, porque eso no es problema del pastor, ni de la iglesia, ni de nadie. Ellos quieren estar metiéndose en la vida de uno, y eso no es así, porque Dios nos hizo libres. Bueno, vamos a ver. Párrafo 3 del capítulo 22 de la Confesión de Fe de Londres. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Para qué nos hizo libres Cristo? Para servirle a Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14, hermano Javier? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió de Cristo por él. Él murió por nosotros, no para que nosotros ahora vivamos para nuestros placeres, sino para que vivamos para Él. Esa es la verdadera libertad. Somos libres para servirle a Él. Antes éramos esclavos, por eso no podíamos servirle a Cristo. Esclavos del pecado. Él nos libertó para que le sirvamos a Él. No para darle rienda suelta a nuestras concupiscencias, deseos, placeres. Hermano, eso ya no me gustó. Es que se le metan a uno en la vida. No, yo no me voy a meter en la vida a nadie. Pero lo que la palabra diga, tin.
Es más, ustedes que me conocen saben que yo no mantengo metiéndome en la vida. Venga, ¿qué hubo? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Ustedes qué están almorzando? ¿Y qué están haciendo con el dinero? ¿Se están ahorrando? No es problema mío. En la iglesia se enseñan principios y los creyentes aplican esos principios. Pero cuando uno ve algo que está como defectuoso, entonces uno tiene que ir allá y bueno, hermano, ¿qué está ocurriendo? Entonces, hay personas que actúan bajo el pretexto de la libertad para vivir como se les antoja. No está bien. Dios nos libertó para que le sirvamos en temor, santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué dice Romanos 6 del 1 al 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, estamos en la gracia. Y pues yo tengo mi mujer y tengo una sucursal acá y otra sucursal allá, porque soy camionero. No todos, pero sí tienen fama, ¿sí o no? En cada puerto tienen un amor. Pero es que estamos en la gracia y el Señor sabe que yo tengo necesidades. Estás utilizando la gracia para perseverar en el pecado. Dios no lo quiera, dice otra traducción, en ninguna manera. Porque si tú has muerto al pecado, ya no vives en el pecado. No hay licencia para pecar la gracia. Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¡Uy, tan chévere! ¡Libertad! Como dijo Javier Milei, ¡que viva la libertad! Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. El tema de la libertad no, el tema es el servicio. Yo soy libre para servirle a Dios y a la iglesia. Hermano, ¿y tú qué estás? ¿En qué estás sirviendo? No, en nada. Bueno, y por ahí hay una escobita que te está buscando. No, porque solo Dios es el Señor de la conciencia. No barro en mi casa, ahora menos voy a barrer acá. No, pero, hermano, ¿ya estás visitando a alguien? No. Pero ¿por qué no visita? Porque Dios es el dueño de la conciencia. La libertad es ¿para qué? Para servirnos por amor los unos a los otros. Yo lo hago voluntariamente. Por amor a Dios y por amor a la iglesia. Y todos deberíamos obrar de la misma manera. Pero no es para buscar ocasión para la carne. No nos dio libertad para eso. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Personas que tienen la libertad como un pretexto para vivir como quieran, no. Es para que seamos siervos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 21. Ese está un poquito más largo. Segunda de Pedro 2, versículos 18 al 21. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿De quién está hablando acá? De esas personas que se enseñorean de la conciencia de los creyentes. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. De las personas que constantemente están queriendo vulnerar la conciencia, como mencionaban ustedes hace un rato, el apóstol que dice, mujeres a mí, es esclavo de sus deseos. Den una ofrenda que les duela, decía cierto predicador de cierta iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía el Quijote de la Mancha, ¿no? En un lugar de Ureña de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces a la hora de la ofrenda veía que de pronto la ofrenda y el diezmo y la primicia, porque ya recogen de todo, no era lo que deseaban. Entonces decía, pero ¿cómo? Pero den una ofrenda que les duela. Hombre, pero si la gente no quiere dar más, si la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Yo tengo que enseñarle a la iglesia, es el fundamento bíblico del dar y allá cada quien con Dios. No manipular a la gente. La iglesia sabe que el sostenimiento de la obra cuesta dinero, que hay necesidades. Dios pondrá en el corazón. Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia, pero no usar artimañas para sacarle el dinero a las personas. Ni bajo presión, ni bajo manipulación. Si tú das, el Señor te va a dar más y te va a multiplicar. Eso es violar la conciencia de las personas. Cada verdadero creyente debe saber que la obra tiene un costo económico y que su aporte sostiene la obra. Punto. Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente sembrará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Eso está en la Biblia. Ya. No, pero es que si no da, voy a enviar al devorador, al revoltón, al saltón. Eso es manipulación. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que se están apartando del santo mandamiento que Dios les ha dado. Se están apartando de la fe, porque se creen los dueños de la conciencia de los creyentes. La iglesia es de Dios, la conciencia de los creyentes es de Dios, y el que está parado al frente tiene una responsabilidad con Dios de guiar al pueblo, pero no es el dueño de las personas. No es el dueño de las personas. Ahora bien, rápidamente, ¿cómo saber si puedo participar o no de algo moralmente neutro, haciendo un buen uso de mi libertad? Hermano, entonces, ¿cómo sé yo cuando algo es bueno y cuando algo es malo? Bueno, 4 cosas. Número 1, la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que voy a hacer glorifica a Dios. Bueno, hermano, y si yo me hago un tatuaje, la Biblia dice que es pecado. No, la Biblia no dice que es pecado hacerse un tatuaje. Si quieres hacerte el tatuaje, hazlo. La pregunta es, cuando la gente me vea el tatuaje, ¿se va a convertir a Cristo? ¿Va a ver mi piedad? ¿Voy a reflejar a Cristo con un tatuaje? Hermano, si me pongo un zarcillo, es que yo estaba en la iglesia donde decían que los zarcillos eran para los esclavos. Pues acá tenemos un poco de esclavas entonces. Pero la pregunta es, ¿glorifica a Dios? Cuando te pongas el zarcillo, el mundo va a decir, me siento pecador. La gloria de Dios en primer lugar. En segundo lugar, el bien de mi alma. Ori, disculpe, bueno, también puede pasar lo mismo, o sea, más allá de pronto de si va a glorificar a Dios, porque uno podría usar el argumento de si me pongo esta blusa, si me pongo este pantalón, si pinto el carro, no pinto el carro. Yo considero que más allá de eso también es ocasión de caer. Si eso va a hacer tropezar a mi hermano. Claro. Eso, por ejemplo,
Un cristiano español, ese ejemplo lo ponía el pastor Bonifacio Lozano. Un cristiano español, o sea, que viene de España, ¿no? Allá toman vino todo el tiempo. Desayuno vino, almuerzo vino, cena vino. Es una costumbre. Pero acá en Latinoamérica somos desordenados y la gente toma para emborracharse. Entonces, un cristiano español llega a una casa de inconversos acá en Venezuela. Él toma vino al desayuno, al almuerzo, a la cena, ¿cierto? Pero acá la gente tiene el entendimiento de que eso es para emborracharse. ¿Qué debería hacer el cristiano español? ¿Le es lícito tomar vino? Claro que le es lícito. ¿Pero qué debería hacer? Abstenerse por la conciencia de esas personas. Y él no peca si toma vino y no peca si no lo toma. ¿Qué hace él? Está actuando por amor a esas personas. No me tomo el vino, tomo lo que me den por amor a ellos. Yo sé que tomarme el vino no está mal porque es una costumbre en Europa, pero acá pues la gente se emborracha con eso. ¿Está bien? No me lo tomo. Y así. Primero a los Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo está citando este proverbio porque era la excusa de los corintios para hacer lo que les daba la gana. Y Pablo dice, eso es verdad. Lo que ustedes dicen es verdad. Para el creyente todo le es lícito, siempre y cuando no gobierne su vida. Pero él dice, no le dé mucha rienda suelta a la carne, porque tanto las viandas como el vientre van a ser destruidos por Dios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y el Pablo dice, sí, pero las dos cosas van a ser destruidas. Así que no se hagan los vivos. Entonces, ¿beneficia a mi alma? Sí. ¿Me es lícito? Sí. ¿Me conviene? No, no lo hago. No lo hago. En segundo lugar, ¿me conviene? No, entonces no lo hago. Si beneficia a mi alma, sí. Si no beneficia a mi alma, no. Hermano, ¿es lícito jugar videojuegos? Sí. Pero no 3 ni 4 horas. Y si vas a desplazar el culto, vas a desplazar tus deberes como creyente, entonces no te conviene. Hermano, yo soy esclavo del teléfono. ¿Qué debería hacer? Apágalo a 1 hora de la noche. Porque hay personas que a las 2 de la mañana están ahí conectados. Instagram, WhatsApp. Y uno dice, pero esta persona no duerme. Ah, pero es ilícito. Claro que te es lícito. No te conviene. El número 2, el bien de mi alma. Número 3, la opinión de los incrédulos. Primera a los Corintios 10:32. Número 3, la opinión de los incrédulos. Primera a los Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El creyente no es el tropiezo ni a los creyentes, ni a los inconversos. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Si salgo a la calle con una botella de cerveza en la mano, pues usted dijo que eso era lícito. ¿Y qué va a pensar la gente de ti? A mí no me importa lo que la gente piense. Bueno, pero la Biblia dice que sí. Yo tengo que tener buen testimonio de la gente de la calle. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si la gente que está afuera va a pensar mal de mí, mejor no lo hago. Pero si no afecta a la reputación del creyente, está bien, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Y en cuarto y último lugar, la edificación. Ojo que no estoy diciendo que, el pastor habló de la cerveza, que van a poner, no os hagáis, no os hagáis. Él dijo que podía tomarme una para hacer. Ay, sí, ¿cómo no? No os hagáis. Es un ejemplo. Si una persona tiene sed, lo único que hay es una cerveza fría en la nevera. Si tiene tolerancia al alcohol, hágale.
Yo con el puro olor ya estoy botado en el suelo. Yo no lo debo hacer. Pero hay personas que eso es como quitarle un pelo a un gato. ¿Sabes? Tiene sed, no hay agua, se va a morir de sed si no la toma. Bueno, pero yo no lo hago porque yo con el destapan la botella, yo ya estoy tirado en el piso porque no tolero eso. No me gusta tampoco. Pero si eso va a dar mal testimonio, entonces no lo hago. Ocurrió una vez que cuando yo estaba en la iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, pero la que queda al otro lado del puente, después del culto nos fuimos para Villa Silvania a piscinear con los muchachos, los amigos, y vimos allá a la que cantaba en el culto, sentada con otras personas alrededor de la piscina con la lata ahí de cerveza. Yo era un muchacho. ¿Le es lícito a ella? ¿Le es lícito? Ahora, ¿le convenía a ella por causa de su testimonio? No. ¿Me convenía a mí? No. Porque yo siendo un muchacho dije, ¿cómo es posible que ella terminó el culto, estaba cantando, adorando a Dios y ahora está aquí tomando cerveza? Pero era una sola lata lo que tenía ahí. Pero yo en mi debilidad tuve una mala impresión de ella. Bueno, a eso hay que añadirle que estaba en una iglesia de falsa doctrina, el evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa cantante no tuvo amor por los inconversos ni por los creyentes débiles. Fue tropiezo. Era tropiezo. Entonces, tenemos que pensar en eso. Y en última instancia, edificación de los otros creyentes. Vuelvo y les repito, ¿no? Por lo que más quieran. No les estoy diciendo que puedan hacer esas cosas. El hermano allá dijo que saliendo de acá nos podemos ir a tomar cerveza, porque yo sé cómo es la gente. Eso va a quedar acá grabado. Va a quedar ahí grabado. Dale, no, es que él dijo que una no era malo. Allá ustedes con Dios. Si alguien me pregunta a mí, yo le diría, no lo haga. Mi recomendación, no lo hagas. No lo hagas, porque eso es abrir una puerta que no debe abrirse. Pero es mi recomendación personal, porque lícito, pues es lícito, pero no lo recomiendo. Edificación de otros creyentes, Romanos 14:13. Romanos 14:13. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada, el 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que voy a hacer edifica a mis hermanos, sí. Amén. Lo que voy a hacer no edifica a mis hermanos, no lo debo hacer. No lo debo hacer. Es tropiezo para mi hermano en la fe. Va a pensar mal de mí. Va a tener una imagen distorsionada del evangelio. No lo debo hacer. No lo debo hacer. Ejemplo. Hermano, es que me voy para la playa, dice una muchacha. ¿Sí? Primero pues tiene que tener plata para ir a la playa, ¿no? Bueno, tengo plata para ir a la playa, me voy para la playa. ¿Me puedo poner traje de baño? La Biblia no dice nada del traje de baño. Glorifica a Dios. Beneficia a tu alma. ¿Qué van a pensar los incrédulos de ti? ¿Edifica a otros creyentes? La respuesta es no. No deberías hacerlo. Para eso venden unos trajes de baño que vienen hasta acá, lo que ponen las surfistas, ¿sí los han visto? Las muchachas que montan en tabla de surf. Desde aquí hasta las rodillas, de la rodilla para abajo van a mostrar. Desde acá y ¡chévere! O se pone un chorcito y una blusita, un top, algo que no. ¿Sí ven?
Y esto nos va a ayudar mucho a tener discernimiento para poder juzgar, señalar, para poder aconsejar. ¿Cómo me debo vestir? Bueno, aquí están las 4 opciones, los 4 elementos, aspectos. La gloria de Dios, el bien de tu alma, la opinión de los incrédulos. ¿Será la falda muy corta? Glorifica a Dios, beneficia a tu alma, que van a pensar afuera de ti, edifica a otros creyentes. Bueno, yo no veo problema con eso. Listo, chévere. Y con base en esto vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a tener discernimiento para tomar las mejores decisiones, sin adueñarnos de la conciencia de los demás. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene vamos a hablar de principios regulativos de adoración. La semana que viene es Cena del Señor. Bueno, entonces para dentro de 15 días será. Aunque si terminamos temprano, hacemos la clase. ¡Claro! Estamos todo el día, dice la hermana Doralba. Ah, y hay reunión de damas dentro de 8 días en la tarde. Ah, ahí miramos. Entonces vamos a orar para concluir la reunión. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios, porque nos estás enseñando, instruyendo a través de tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos para que podamos tener el discernimiento suficiente en la toma de decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, teniendo en cuenta primero tu gloria, el bien de nuestra alma, la opinión de los incrédulos y también la edificación de nuestros hermanos y de la iglesia. Y que podamos también ser tolerantes con nuestros hermanos en sus diferencias, en medio de la diversidad que hay en la iglesia, Señor, estar unidos a pesar de la diversidad. Unidad en diversidad, respetando el punto de vista de mi hermano, que si es diferente, siempre y cuando no contradiga tu palabra. Y que podamos también tener en cuenta que pertenecer a una iglesia es estar dispuestos a ser amonestados, enseñados, pastoreados, instruidos, siempre y cuando esto tampoco viole tu palabra, Señor bendito. Dame sabiduría para poder llevar a cabo esa tarea, Señor. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.